Bueno, lo prometido es deuda. Estamos con el juez de Garantía Penal Juvenil de Berazategui, Departamento Judicial de Quilmes, y profesor universitario de Derecho de Familia y Garantías Constitucionales en materia penal, Elvio Ramos, a quien le damos la bienvenida. Hola Elvio, ¿cómo estás? Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola Claudio, bueno, muchas gracias por invitarme en este medio tan maravilloso que es la radio. Así que es un gusto compartir este espacio con vos. Bueno, estamos siempre es inquietante hablar de justicia, ¿no? Y siempre es inquietante también hablar cuando se trata de delitos cometidos por los menores, ¿no? Viste que hay una corriente muy ferviente que pide constantemente la baja de la edad de imputabilidad en este país, ¿no? Como si fuera una cuestión así de que sí, a los pibes que se portan mal o cometen delitos hay que meterlos presos y que se mueran en la cárcel. Bueno, como si no se tuviera en cuenta el contexto social. Estamos a las puertas de la presentación de un libro escrito por vos y una compañera tuya que se llama Delitos cometidos por personas menores de edad. Sí, en realidad es una publicación colectiva. Los directores de esa publicación somos el doctor Julián Jalil, que es un destacado jurista argentino, que recorre Latinoamérica hablando de derecho argentino, de las obligaciones, y bueno, y yo. La doctora Kazú, que es una de las articulistas, pero es una obra colectiva. Varios hemos escrito y hecho aportes un poco para dar dos visiones, la visión desde el lado penal juvenil, pero también la visión desde el lado civil, es decir, ¿qué sucede cuando un hijo mío comete un delito, no? Cuando los padres tienen que responder frente a terceros por los daños provocados, o cuando el hijo menor responde por sí mismo, que es una cuestión que no está muy en tratamiento. Pero volviendo a lo que vos planteabas, la cuestión de la baja de la edad siempre cae del lado de la agenda de la seguridad. De todas maneras, yo no creo que sea una discusión tabú, ¿no? Porque, por un lado, cuando se plantea bajar la edad, como ha ocurrido en los últimos meses, está del otro lado la corriente que impide. Y nunca hay una discusión sana, una discusión fuera del aspecto disciplinario o emotivo que nos ayuda a nosotros a esclarecer si hoy por hoy hay una madurez suficiente para afrontar consecuencias de las conductas disvaliosas, ¿no? Por parte de los chicos de 15 años. Nos tomamos un dogma que no puede bajar la edad. No estamos tan seguros de que sea tan así. Yo creo que primero hay que discutir, pero bajar la edad recién es apenas un mosaico en lo que es un mural de una nueva ley penal juvenil. Claro. Nosotros nos estamos debiendo eso. Sí, hay como... ¿A qué apunta el libro? Bueno, fuiste claro en la postura de que, bueno, el libro es un libro técnico. ¿Es un libro técnico? Sí, podríamos decir técnico, pero hay el capítulo que a mí me tocó trabajar, que es el primero, tiene que ver con un raconto de las ideas generales en materia de derecho penal juvenil. ¿Para qué tenemos una rama del derecho penal que se dedica a los adolescentes? Haciendo un pequeño repaso, nosotros sabemos que el derecho penal es un derecho de castigo, ¿no? Es un derecho, es un instrumento punitivo. Pero para evitar que ese instrumento punitivo en manos del Estado se desborde, hay garantías. Las garantías de la Constitución Nacional, pero además tenemos garantías especiales en los tratados internacionales. Entonces es importante que nosotros sepamos que frente a un derecho penal formal existen una serie de garantías formales y materiales, y que el niño además tiene garantías especiales por su condición. Esto es importante resaltar, y es un poco lo que yo destaco en lo que a mí me corresponde, donde un poco cuento la historia del derecho penal juvenil en Argentina, trabajo un poco las teorías acerca de cuál es el fin de la pena. ¿Por qué tenemos que castigar a alguien? ¿Por qué privarlo de la libertad? ¿Qué es lo que busca el derecho penal? Entonces aparecen distintas teorías, como la prevención general, especial, ¿sí? Y en materia de menores hablamos nosotros que la intervención del Estado y de la justicia siempre es pedagógica, es decir, al chico lo ayuda a comprender la consecuencia de sus conductas disvaliosas cuando agreden derechos de terceros, pero por otro lado también tiene que ser lo suficientemente, iba a decir plástica, y tampoco indulgente, pero sí tiene que ser lo suficientemente pragmática para que el niño, por otro lado, pueda reinsertarse. Claro. Porque en derecho penal juvenil la responsabilidad es una marca, pero también la reinserción social es otro fin principal. Y otro fin que deberíamos discutirlo también es la protección. Nosotros nos encontramos por lo general con adolescentes que están
en condiciones de vulnerabilidad social. Podemos discutir si los sistemas penales en realidad eligen una población determinada, ¿verdad? Para elegirla como objeto de intervención penal. Pero lo cierto es que la mayoría de nuestros chicos provienen de clases sociales que están muy vulnerables, que están con necesidades básicas insatisfechas, como se dijo en su momento, ¿no? Que están realmente en situación de exclusión. Chicos que fueron expulsados del sistema educativo, chicos que no tienen capacidad para ejercer mínimos oficios, chicos además que están complicados con el consumo de drogas, y sobre todo chicos sin futuro. Eso es tremendo, ¿no? Claro. Nosotros, aparte de ser animales racionales, somos animales previentes. Nosotros estamos pensando siempre en el mañana. Claro. Nos levantamos y pensamos qué vamos a hacer al mediodía. Nosotros, a diferencia de otros animales, pensamos hacia adelante. Si vos a un ser humano le quitas esta posibilidad de proyectarse, aunque sea el día siguiente, me hace acordar a 100 años de soledad, cuando uno de los personajes se ata al árbol y dice todos los días son lunes. Claro. No hay al no haber mañana no hay humanidad, y si no hay humanidad no hay dignidad. Entonces, nosotros es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta esto para nuestros adolescentes, ¿no? Claro. Tenemos adolescentes que no les estamos respetando el derecho a tener un futuro. Claro. Sí, vos en esta exposición que hiciste recién, muy clara y muy contundente, digamos, nombraste varios, para mí, disparadores que son fundamentales a la hora de pensar las penas juveniles, ¿no? Por ejemplo, por un lado hablaste de la Constitución, por otro lado hablaste del castigo, digamos, y por otro lado también hablaste de la situación de vulnerabilidad que viven esos chicos con la sociedad, ¿no? Que para mí también tiene que ver, no se puede dejar de ver el estado general del que vienen, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre hago la misma comparación. En una familia donde la cultura del trabajo no existe y donde lo normal es sobrevivir o vivir como se pueda, así sea delinquiendo, digamos, no sé, siempre pienso en que el tío está preso por vender droga, la madre tiene que salir a prostituirse, el padre lo mató la policía, digo, el abuelo ya robaba, digo, un niño que nace en ese contexto o un adolescente que vive en ese contexto, es muy difícil que pueda entender que tiene que ser parte de una sociedad con ciertos códigos, ¿no? O con ciertas normas de convivencia. Y castigar a una persona... Por eso hablamos de exclusión, ¿no? Claro. De mecanismos y procesos de exclusión social. Sí, claro. Digo, a mí me dispara todo eso. ¿Cómo se comporta, digamos, a la hora del castigo juvenil la justicia en base a la Constitución? La Constitución, digamos, de alguna manera previene la benevolencia hacia el castigo, de alguna manera es consecuente con lo que esa persona vive y por qué ha delinquido y demás. Vamos a hacer no sé si soy claro, pero yo trato de... Sí, perfectamente. Algo así como un poquito de historia de cuál es nuestra ley actual, ¿no? Nosotros tenemos una ley que data desde el punto de vista de su sanción del año 80, la ley 22.278, que es una ley que fue promulgada por la dictadura militar. Sí. Pero esta ley en realidad fue una especie de Lázaro, se la revivió. Porque cuando los militares dan el golpe en el 76, dejaron sin efecto la ley 14.394 del gobierno de Perón, que se llamó Ley Ómnibus o Ley de Familia. Introdujo una serie de instituciones, por ejemplo, el bien de familia, pero también el divorcio vincular, en el año 54, noviembre del 54. Los primeros 10 artículos de la Ley 14.394 generaban una nueva corriente, diría, en la legislación mundial, porque quitaban al chico del Código Penal y hacían una ley especial. Esta ley especial decía, por ejemplo, que cuando un chico era declarado penalmente responsable, había que dejar pasar un tiempo donde el chico iba a ser observado, se llamaba tratamiento tutelar, y si el chico respondía al tratamiento tutelar, el juez podía, incluso siendo culpable del delito, absolverlo de pena, no de delito, sino de pena. Claro.
En el 76 se deroga esta ley, pero cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79, acordémonos de la Comisión Patricia Derian, una de las grandes críticas fue esta, aparte de todas, de los desaparecidos y la política represiva del Estado militar. Y entonces, ¿cuál fue la idea? Revivieron la 14394 y le pusieron otro nombre. Es como que yo agarro un libro, ¿no? Y le pongo mi nombre. Claro, sí, agarro 100 años de soledad, le pongo Elvio Ramos y le saco García Márquez. Claro. Y, bueno, esta ley en principio establecía la imputabilidad a los 15. Como siguió la crítica de la Corte de la Comisión Interamericana, en el 83 le subieron un año más, ahí quedó en 16. Pero hoy por hoy estamos con una ley que tiene prácticamente 80 años, con un sistema que en su momento fue superador y que ahora ha quedado superado, y que nosotros estamos todavía aplicando. Es como que tenemos, vos que conocés de esto, tenemos un auto muy viejito, pero a cada rato le vamos cambiando las partes y va tirando. La Corte Nacional ha dicho que es parcialmente inconstitucional cuando permite que a un inimputable, o sea, un chico que tiene menos de 16 años, se le pueda aplicar una privación de libertad, a título de lo que quieras. Pero después no se ha metido demasiado con la ley hasta que tuvimos un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mendoza. Se trató de 3 menores que fueron condenados a perpetua. La Corte Interamericana dijo que esto era un horror, que esto violaba la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Incluso dijo que la propia Ley 2278 atentaba contra el pacto y que debía ser modificada. A partir de ahí, de este golpe previsible a la legislación argentina, los jueces han ido de alguna forma atemperando las respuestas. Claro. Pero en la provincia de Buenos Aires, que tiene un sistema procesal especial, nosotros tenemos un fuero penal juvenil en la provincia con un proceso especial. Sin embargo, de repente nos levantamos un día y vemos que condenaron a un chico a 20 años de prisión, a 21 años de prisión, y es inaceptable. Colocarle a un chico 21 años de prisión, aunque el delito sea muy aberrante, significa lo que yo te decía, quitar el futuro. Podríamos pensar en una pena máxima no más allá de los 15 años, que es lo que la ley penal fija cuando es la tentativa de un homicidio grave, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del atentado contra la vicepresidenta, la expectativa de pena del imputado son 15 años. Claro. Porque cometió un delito, una tentativa de homicidio agravado. Siempre las directivas son que el tratamiento penal hay que aplicarlo en el sentido de que el joven debe asumir la responsabilidad, pero que la aplicación de pena nunca debe ser tan severa como para quitar el futuro. Claro. Un chico que a los 18 recibe una pena de 20 años sale a los 40. Claro, el tema es cómo sale también, digamos, y dónde ingresa, que es otro tema, ¿no? Claro, este es el otro punto complicado, difícil, pero este es el universo del penado argentino, ¿no? O claro, del latinoamericano, sí. Porque en todos los países tenemos la misma situación que en Argentina, hacinamiento. Normalmente las cárceles están un 40 o 50% excedidas en su capacidad. Es muy difícil con esa superpoblación dar educación, claro, dar trabajo, es selectivo el sistema. Y se viven situaciones realmente muy terribles, ¿no? Entonces los chicos no, en ese sentido, no escapan lamentablemente a esta lógica de bola personas, ¿no? No, claro, y aparte a empezar a, más allá del delito aberrante que puedan haber cometido, asesinado, lo que sea, es entrar a un lugar donde tienen que empezar a dormir con un ojo abierto y uno cerrado, digamos, ¿no? Donde sí, la supervivencia es vital, las 24 sí, horas, digamos, y poco tiene que ver con la reinserción a una sociedad que espera otra cosa de sí, ese chico que en su momento... Justamente en el libro trato ese tema. Otra cuestión que tratamos, que normalmente no se analiza, pero que es un drama diario, que es el artículo que escribe la doctora Krasuk conmigo, sí, es la cuestión de cuando el victimario y la víctima son menores.
es muy común, por ejemplo, que haya chicos ofensores sexuales de otros chicos o otras chicas. Sí. Entonces ahí aparece realmente un choque de principios muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso también lo tratamos, y estamos describiendo un poco qué es lo que sucede en la jurisprudencia, la utilización de la cámara Gesell, hasta qué punto la cámara Gesell es si bien la cámara Gesell es un mecanismo que se utiliza en la psicología, la justicia lo ha adaptado para poder recibir declaración testimonial a los menores víctimas de delitos sexuales, de modo tal que sea lo menos traumático posible, pero no deja de ser traumático. No deja de ser, por supuesto. Claro. Tiene que poner al chico ahí, interrogarlo, digamos, poner. Y además la chica, por ejemplo, la víctima ya ha pasado por otros interrogatorios. Imaginemos que se hace un protocolo médico, un examen ginecológico. Claro. La idea es revictimizar lo menos posible, ¿sí? Incluso la legislación avanzada en Europa está indicando que solamente se cite a la víctima a testimoniar si es absolutamente necesario. Si no, hay que arreglarse con otras pruebas. Claro. Pero la culpabilidad o inocencia no puede depender de un mayor sacrificio de la víctima que ya sufrió el delito. Bien. ¿Gallo? Sí, yo te estaba escuchando mucho y se me venía a la cabeza el caso Cernadas. Sí. Un menor de 14 y otro creo que de 17, torturando y prendiéndole fuego a otro menor, quemándolo vivo, sí. ¿no? Eso sucedió el año pasado. El año pasado, sí. ¿Qué opina la ley de eso y qué opinas vos de eso, no? Opinar, puedo opinar como ciudadano, no como juez, porque no tengo el caso, pero a ver, no puedo despojarme de todas maneras de la experiencia. Tenés un chico que es inimputable y un chico imputable, o sea, el que tiene 16 va a juicio y seguramente reciba una declaración de responsabilidad de homicidio agravado. ¿Eso cuántos años significa? Más de 15 no se le puede aplicar. Más de 15. Y aún estos 15, la propia ley permitiría eventualmente reducirlos a la mitad. ¿Sí? Por eso digo que nuestro sistema, si bien es un sistema con un sesgo punitivo, también permite que el juez ejerza cierta indulgencia. En delitos muy graves esto no suele ocurrir. No suele ocurrir que absolvamos de pena, pero sí se aplica una pena morigerada. Ahora, respecto del de 14, la provincia de Buenos Aires autoriza al fiscal a pedirle al juez medida de seguridad. La medida de seguridad es una institución de protección de la sociedad y del individuo cuando el individuo comete un delito grave y no comprende la criminalidad de un loco, por así decir, digamos, se trata de eso, ¿no? Pero la medida de seguridad es provisoria y la medida de seguridad tiene que procurar la cura o la contención curativa o especializada. No es una medida de represión, sino es una medida de cura. Esto lo viene diciendo la Corte Suprema Nacional de hace tiempo, ¿no? Cualquier medida de seguridad tiene que apuntar a lo curativo y no a lo sancionatorio. En este caso, uno va a proceso penal, es muy probable que seguramente estén en algún instituto dependiente de la provincia de contención de seguridad, y el inimputable debe estar también en algún establecimiento. Quiero creer eso, ¿no? ¿La edad de punibilidad son los 16 años? Sí, en nuestro sistema son 16 años y que el delito cometido o acusado no tenga una pena mayor a 2 años. Una pregunta, sí. ¿En qué se basa la ley para decir, porque me imagino que debe tener algún fundamento, para decir que un chico de 16 años es imputable? ¿Comprende la criminalidad de sus actos? ¿Es un adulto? ¿Cómo la ley toma algo que nosotros conocemos con el concepto de criterio cronológico biológico. Les voy a dar un ejemplo de cómo la ley se va corriendo. Originariamente el Código Civil decía que los menores se podían casar con 12 años la mujer
y 14 el varón. ¿Qué significaba? Que ya estaban en edad de reproducción. Luego esto se aumentó, la mujer 14, el varón 16, luego la mujer 16 y el varón 18, hasta que la ley unificó a los dos en 18. ¿Por qué? Porque el casamiento no es únicamente reproducción, el casamiento sobre todo es asunción de responsabilidad. Entonces la ley argentina considera que a los 18 años recién una persona está madura para asumir las responsabilidades de un matrimonio. Acá ocurre más o menos lo mismo, ¿sí? Los 16 años considera el legislador argentino que es una edad en la cual el joven puede hacerse cargo de las consecuencias penales o consecuencias negativas de su delito. Pero mañana lo baja, mañana lo sube. Los criterios cronológicos biológicos no tienen una explicación en la psicología evolutiva ni en la sociología. Ahora, a la luz de lo que vos me estás planteando, sí, ¿qué opinás del caso Thelma Fardín? Porque Thelma Fardín, cuando supuestamente fue violada por dar test, tenía 16 años. No, pero Thelma es víctima, estamos hablando de los menores que delinquen, y además fue víctima de un mayor. En un mecanismo de clara perversión, donde la vulnerabilidad aparece tan patente, porque se trata no solo de un adulto, sino aparte de un adulto referente. Yo la semana pasada en distintos medios estuve comentando el caso de este muchacho de Telefe, ¿no? Sí. Sí. No. Empecé con Corazza primero. Corazza. Y bueno, después también se mezcló el tema de Jamie Amon. Y yo decía que en este tipo de delitos el abuso sexual hacia un menor está teñido de tanta gravedad, donde el menor, todo menor deposita en el adulto una cuota altísima de confianza. Pero si se trata además de una persona que yo admiro, la confianza es total, y todo lo que me haga esa persona no va a ser dañoso aunque me duela. Es curioso, ¿no? Entonces Thelma confió en alguien que además tenía un prestigio enorme, y cuando quiso darse cuenta, este hombre avanzó a punto tal de vencer la mayor soberanía que tiene una persona, que es la soberanía sobre su cuerpo y sobre su mente. Entonces eso es un delito desgarrador e imperdonable. Cuando reunimos vulnerabilidad, adulto, menor, estos delitos no deben disculparse y deben perseguirse. Yo te lo planteo porque lo que dice un sector de la sociedad, minoritario por supuesto, pero que está ahí, es que Thelma accedió a una relación consensuada. Entonces, bien. Hay quienes dicen, bueno, tenía 16, mirá, consintió, y entonces está todo bien. Me das pie para hablar, para unir los temas. Sí. Porque ustedes no me preguntaron, ¿y por qué un chico que mató y quemó a otro no recibe la misma pena que un adulto? ¿Por qué si hubiese tenido 18 se le hubiese aplicado prisión perpetua? Claro. Pero como tiene 16 se le puede aplicar solamente 15 años. Porque estamos hablando de que todo niño, todo adolescente es un ser en formación. Como ser en formación, más allá de su propia formación valorativa y moral, no tiene todavía la conformación personal y social para poder dominar ciertos impulsos. Nosotros le llamamos culpabilidad disminuida. En el caso de una adolescente que es abordada por un adulto, seducida, que aprovecha esta situación de superioridad, ella no tiene tampoco la capacidad para decir un no. No lo tienen las mujeres adultas. Entonces, ¿cómo podemos pretender que una niña, pero aparte una niña que estaba fuera del país, claro, estaba en la mayor situación de desamparo posible? Claro, totalmente. ¿Sí? Y además, bueno, sujeto repugnante de pretender seducir a un adolescente o creer que un adolescente le está aceptando una relación carnal. Es estar más allá de cualquier consideración hacia el otro. Por eso nosotros decimos que cuando sean situaciones donde el abuso sexual se da de esta manera, la persona se convierte en objeto de mi satisfacción. No me importa nada. Es como el psicópata. No siento ningún tipo de emoción hacia lo que le pase al otro. Soy puro deseo. En estas situaciones, el puro deseo está reprimido penalmente, por suerte. ¿La psicopatía es exculpatoria? No está absolutamente la psicopatía, no. El psicópata comprende claramente la criminalidad de su acto, ¿verdad? Lo que no siente es empatía por el otro. No, le importa su propia satisfacción o su propio objetivo, pero, ¿sabe? Es decir, sería una especie de, siguiendo la teoría de Maquiavelo, el fin justifica los medios.
Claro. Pero la psicopatía siempre ha sido descartada como situación que, como dice el Código Penal, provoca una alteración morbosa de las facultades que me impiden comprender la criminalidad del acto o dirigir mis acciones. En el caso Fernández Báez Sosa, Sí. algunos de los detenidos a priori eran menores. Y sin Pero no embargo, quedaron involucrados en el proceso penal, no quedaron involucrados. Por fueron ahora. expuestos a la opinión pública, etcétera. Eso no está... No ha habido juicio penal en este caso contra un menor. Ha habido menores, pero han quedado fuera de... Sí, han quedado fuera. En el caso Báez Sosa, un caso muy discutible. Yo no estoy de acuerdo con la sentencia, pero es una cuestión técnica de interpretación, porque esto es una interpretación de los hechos. Claro. Leí la sentencia varias veces, no coincido con algunas derivaciones que hace el tribunal. Creo que... ¿Y eso tiene que ver con una decisión pura y exclusiva del tribunal? ¿O vos crees que la presión mediática y social tiene que ver con la definición que se tomó? Tiendo a opinar que no. Digamos, prefiero un manto de duda positivo que negativo. Los jueces fundamentaron, ojo, fue un fundamento respetable. Yo creo que obtiene una deducción que no se desprende de lo que muestran los hechos. Digamos que llegado el caso yo hubiese opinado o juzgado de otra manera el caso. Claro. Pero bueno, esto está a revisión de los órganos superiores, ¿no? Claro. El juez es soberano en la opinión, tiene la obligación de fundarlo en derecho y argumentarlo. Claro. Te hago una pregunta que es un poco compleja, que se me está ocurriendo en este momento, así que te pido perdón por la desprolijidad. No, está perfecto. Los niños nacidos en cautiverio durante la dictadura, sí, al momento de nacer eran sujetos de derecho, según tengo entendido. Entonces el crimen no solo fue cometido contra sus padres, sino contra ellos mismos. Sí, eso está claro. ¿Ellos podrían demandar al Estado por algún tipo de resarcimiento, de hecho, no solo económico, sino...? De hecho han recibido indemnizaciones, porque tenemos una ley, creo que son 2 leyes que indemnizan a los familiares. Y en la medida en que no... Sí tienen derecho a un resarcimiento. En la medida en que todavía no les ha llegado el conocimiento de dónde fueron secuestrados, de sus familias verdaderas. Estos se llaman delitos continuados. Exacto. Los delitos continuados arrancan un día y hasta que no cesen totalmente sus efectos. Si yo he sido un chico nacido en cautiverio que fui apropiado, todavía sigo en calidad de apropiado. O sea que todavía el delito persiste. Y claro, porque mi identidad ha sido sesgada. Yo tengo derecho a conocer mi identidad y tengo derecho a contactarme mientras se mantenga esta situación, porque por supuesto, si yo con 40 años no desconozco que soy hijos desaparecidos, entonces el delito continúa. Claro. Es como aquel que, si yo lo secuestro y lo dejo encerrado en una habitación con mucha comida, a los captores los agarran, pero yo sigo privado de la libertad. Es exactamente lo mismo, ¿no? Quizás el peor de los delitos en este sentido es privar a uno de la identidad, quitarle los ancestros. Claro. Sí, destruimos la biografía. La posibilidad de saber de dónde viene y eso tiene que ser indemnizable, porque el Estado es una persona continua. El Estado no tiene hipos de dictadura o hipos de gobiernos democráticos, es uno solo. Entonces el Estado en cualquier momento debe responder por el daño ocasionado cuando es el propio Estado el que ha generado el mal. Claudio. No me quiero ir por las ramas, pero quiero volver un poquito atrás porque... Discurramos, ¿no? Sí, me resultó muy interesante cuando hablabas de sujeto en proceso de maduración, ¿no? Sí. Que son los chicos que son menores de 16 años. ¿En qué se basa? Yo voy a nombrar a la sociedad, pero en realidad hay una presión general sobre eso, los medios. Digo, ¿qué ganarían la sociedad con bajar la edad de imputabilidad? Teniendo en cuenta esto que voy a decir, ¿no? Son sujetos en proceso de maduración. Si bajamos la edad de imputabilidad y tenemos la posibilidad de condenar a chicos más chicos todavía, digo, ¿en qué gana la sociedad? Bien, pero vos estás tomando un segmento o estás tomando una pieza del rompecabezas. Porque la discusión no gira si bajo la edad o no. En realidad la cuestión gira acerca de qué tipo de legislación integral en materia penal juvenil yo quiero tener.
No, bueno, y por ejemplo, no podemos discutir no, digamos, técnicamente, pero la sociedad, digamos, los medios piden otra cosa. Dice, condena a los chicos que salen a robar o a los chicos que salen a matar o a los asesinos. Sí, pero la tarea del legislador, más allá de recoger, porque por supuesto los diputados representan al pueblo, más allá de recoger la inquietud o las necesidades de la sociedad, los tiene que transformar en contenidos legales que abarquen a todos. ¿O acaso vos crees que si hacemos un plebiscito donde decimos, le correspondería a los que violan y matan niños la pena de muerte, vos qué imaginás que va a decir el plebiscito? Que no. Que sí. ¿Sí? Hay mucha gente que opina que en algunos casos hay que aplicar pena de muerte, pero porque es una discusión emotiva, Claudio. Entonces no podemos legislar con emociones. Cuando yo digo, bajemos la edad, por ejemplo, aquí, por Brasil tiene un sistema donde la imputabilidad o la reacción penal se toma a partir de los 12 años. Ni hablar de Estados Unidos. No, dejemos Estados Unidos porque Estados Unidos también es un mosaico de leyes locales, ¿sí? La Corte Suprema Norteamericana ha reordenado algunas cuestiones y, por ejemplo, desde el año 2005, en el caso de Roper vs. Simon, prohibió la pena capital, ¿sí? Pero veamos un poco el proceso argentino y quizás el proceso latinoamericano, que es el que mejor nos refleja. Y de los años 90 en adelante, primero en Centroamérica y luego en Sudamérica, ha habido un proceso de readecuación de las leyes penales a la Convención. Esto generó que, si bien se bajó la edad, se limitó muchísimo la posibilidad del encierro. Por ejemplo, en Brasil no es más de 4 años, cualquiera fuese el delito. Imaginemos la sociedad argentina reaccionando frente a un delito como el caso Cernadas, ¿cómo 4 años y mató y quemó? Bueno, pero el tema no es solamente cuántos años le aplico, sino qué hago en esos años. Claro. Si yo tengo 4 años de encierro totales, pero al chico lo estoy trabajando todo el tiempo. Yo he estado, antes de la pandemia, hice una experiencia de capacitación e intercambio en San Pablo y estuve en estos lugares donde están los chicos alojados. En algún momento hasta me chocó porque había cierta despersonalización. Los chicos no pueden utilizar sus ropas, utilizan ciertos uniformes. Por supuesto, en el calor de San Pablo tenían pantalones cortos y tenían musculosas del mismo color, mismas zapatillas, todos con el mismo corte de pelo, parecía un cuartel. Sí. Y estaban todas las... Por supuesto, los chicos recibían visitas una vez por semana y estaban encerrados. Y había una grilla con todas las actividades que tenían durante el día. Y se levantaban a las 7 de la mañana y se dormían a las 9 de la noche. En el medio, todo tipo de actividades. Sobre todo horas dedicadas al estudio, ¿sí? Era un proceso, incluso muchos de estos chicos, como me comentaban, no habían ni siquiera llegado a la mitad de la primaria. Y ahí les daban una... Entonces, ellos sostienen que de esta manera el chico sale de alguna forma mejor preparado o mejor armado frente a la sociedad. Además, a todo esto, en Brasil hay una ley que establece que cuando se aplica este tipo de sanciones a los jóvenes, hay que generar un plan individual de atendimiento. O sea que cada chico, además de lo que es la actividad general, el chico además por su propia característica personal tiene que tener un programa adaptado a sus necesidades y carencias, pero también a sus posibilidades. Porque no voy a tapar solamente agujeros, yo quiero en algún momento dado que esto también sea un edificio. Entonces el chico tengo que explotar cuáles son sus facultades. En otros países, por ejemplo, en Centroamérica comenzaron aplicando 5 años de máximo de prisión, pero ustedes saben que Centroamérica tiene el sistema de pandillas, maras, y en algún momento dado tanto El Salvador como Costa Rica o Nicaragua no soportaron la presión y llevaron la pena máxima a 15 años. En la experiencia de Sudamérica los máximos son 10 años, ¿no? En Colombia, Ecuador, no recuerdo en este momento porque es una tabla, pero se disminuyó bastante la consecuencia penal, donde dicen, de estos 10 años no pueden estar todo el tiempo encerrados. Tiene que haber un plazo en el cual el chico tenga la posibilidad de volver a la casa, con un programa, con intervención pedagógica, psicológica, con capacitación laboral, ¿sí? Tiene que alcanzar ciertos objetivos, esa es un poco la idea. Nosotros seguimos con este sistema medio a pedal que estamos tratando de acomodar en el país para que los chicos no reciban una pena tan grande, pero que tampoco evadan
las consecuencias de su delito, ¿no? Claro, uno de los problemas es que la cárcel está dentro y después cuando salís la cárcel está afuera, ¿no? En cierta forma, ¿no? Porque te encontrás con el mismo mundo del que... que saliste. Sí. Se supone que es en el medio social, porque además hay un montón de chicos que no cometen delitos. Están en ese medio social y progresan. Hay algunos que por su historia familiar, su propio grupo familiar, su propia estructura personal, son bastante más lábiles y más débiles a esta situación. Entonces, bueno, es el medio natural, no podemos sacarlo de una villa en el conurbano duro y llevarlo a San Isidro. No, claro. Me haría mal incluso. Sí, aprendería otras mañas. Respondiendo a lo que decías, Claudio, la baja de la edad es apenas un mosaico en un sistema integral. Yo bajo la edad, perfecto, bajo la consecuencia penal, pero además también establezco otra serie de sanciones, porque nosotros decimos, o está preso o no está preso, pero tenemos trabajos en favor de la comunidad, reparación integral a la víctima, ser obligado a cursos de... Estábamos acá revisando una sentencia de tribunal donde el joven fue declarado responsable de un abuso sexual grave y se le obligó, hasta confirmar la condena, se le obligó a hacer un curso de violencia y de respeto de género. Y lo tiene que acreditar de modo tal, si quiere tener una pena menor a la que pidió el fiscal. Claro. Le pusimos esa condición. Entonces, lo que no tenemos eso es actualmente, y una nueva ley tiene que establecer un sistema gradual de sanciones, y siempre bajo la condición de que la privación de libertad siempre es el último recurso, ¿no? La última razón de intervención. Claro. ¿Es una cuestión presupuestaria la de cambiar el sistema carcelario? ¿O es una cuestión de educación y de leyes que nos lleven a entender que tiene que funcionar de otra forma? Volvemos al este es un rompecabezas mayor todavía, porque vos estás hablando de de casi la salida del sistema, pero el problema está en las políticas sociales. ¿Entendés? Estamos en las políticas sociales en las cuales la distribución del ingreso es absolutamente despareja, la informalidad en el trabajo. Vos recién decías, mira, te cuento algo. En el último año y medio, muchos chicos salen a cartonear. ¿Y sabes qué delito cometen? Estábamos conversando con los jueces. Cortan cables. Sí. Bueno, y estamos teniendo esos casos. Y eso es típico, está bien, comete un delito, pero por necesidad, porque esos chicos se pasan 10 o 12 horas tirando de un carro. Yo cuando veo a los chicos acá en la capital federal, me los quedo mirando, pobrecitos, tiran con un carro con un peso que es superior al que normalmente cualquier adolescente. ¿Cómo hacen? Porque vos te preguntás, ¿cómo hacen para tirarlo? Absolutamente, de las condiciones más inhumanas, pero no son trabajos, son estrategias de supervivencia. Entonces el primer problema lo tenés acá. Lo tenés acá donde cualquier política de prevención de la delincuencia juvenil falla. Además estos chicos consumen. Porque más allá de que uno diga, sí, consumen porque quieren olvidarse de la realidad de lo que pasa, no, consumen como todo adolescente. Yo como adolescente consumí, no voy a decir que no. Claro. Y un poquito más allá también, pero el adolescente experimenta y el adolescente naturalmente transgrede, ¿no? Yo siempre digo, por suerte están prescriptos la cantidad de delitos que cometí siendo adolescente. Claro. Pero es natural. Entonces, cuando juntamos adolescencia y exclusión social y bueno, entonces tenemos un mix bastante complicado y que nosotros queremos intentar resolver a través de una mirada punitiva, ¿no? Aunque le bajemos el tono y hablemos de lo pedagógico, y entonces el chico ingresa, ¿no? Como el ganado ingresa en este tubo, y entonces nosotros tenemos que hacer que este tubo, este proceso penal que tiene que atravesar, implique para él una enseñanza. ¿En qué consiste la enseñanza? Respetar el derecho de tercero. Pibe, vos jodiste a alguien. Entonces no se hace eso, porque a vos no te gustaría que te lo hagan. Serías el primero en defender. Entonces empezá a aprender respeto. ¿De qué manera vas a aprender respeto? Bueno, estás sometido a un proceso penal. De ahora en más vos no podés hacer lo que querés. Tenés que hacer lo que dice el juez. Y ni hablemos si está privado de la libertad. Y luego, por supuesto, recibe una pena, porque el hacer tiene consecuencias, ¿no? Como dicen ellos, estoy pagando. Esta es la palabra de ellos, estoy pagando. Ok, pero que esta factura que nosotros te pasemos
te implique una medida de castigo, pero también que no sea lo suficientemente intensa como para que te corte el futuro. Entonces, tenemos que barajar y dar de vuelta. Piensen ustedes que en el país, y no hay nadie que me lo desmienta, no hay política pública de adolescencia. Tenemos políticas públicas de niñez. La asignación universal por hijo es absolutamente exitosa en los chicos en la edad primaria. En la secundaria es un fracaso. La mayoría de nuestros chicos adolescentes en situación de exclusión no abandonan la secundaria o no lo intentan. Claro. Y nadie hace el esfuerzo. Claro. Eso no hay. El otro día hablaba con un chico que recuperó la libertad, estaba conversando con él y me dice que empezó a estudiar. Se anotó, está en primer año, ya tiene 18. Y le digo, mirá, para poner una hamburguesa entre dos panes te piden título secundario. Imagínate si es importante. Le digo, por ejemplo, fíjate lo que... Por ejemplo, si vos vas a McDonald's, te van a pedir secundaria. Y me dice, yo nunca fui a McDonald's. Increíble, ¿no? Claro, este chico me dice, me manda un WhatsApp el fiscal, me dice, hoy una hamburguesa sale 3.000 pesos, no lo puede pagar. Claro. Increíble, ¿no? Claro. Te cuento algo, en general los chicos que están en exclusión social, el 40% no festeja el cumpleaños. Vos imagínate, una cuestión tan simbólica como festejar el nacimiento de uno. Eso lo puedes ver en los informes de la deuda social del Observatorio de la UCA, ¿no? Bueno, fíjate vos que desde lo simbólico le pedimos a veces a estos chicos que comprendan el daño que han cometido. Claro. Por eso hablamos de culpabilidad disminuida, ¿no? Ya vienen con la mochila bastante vacía. Sí. Una pregunta fuera del libreto. Sí. Corriéndonos de todo lo que nos has dicho ahora, que nos parece bárbaro. ¿Cómo hace un tipo como vos, que está todo el día, todos los días, viendo la situación de los niños y las niñas y los adolescentes en Argentina, para soportar semejante peso? Porque vos te debes encontrar con cosas espantosas, como en tu oficio de juez. ¿Cómo haces? Bueno, para eso somos profesionales. Y para eso nos preparamos, estudiamos. Primero que tenemos una vocación de servicio. Yo llego a juez, pero porque estoy convencido de trabajar. Hace 42 años que trabajo para la provincia de Buenos Aires. En el Poder Judicial, estuve en el Congreso, estuve en el año 2002 en el gobierno. Yo formé parte del gobierno, el Poder Ejecutivo en el gobierno de Duhalde. Me acuerdo, esas épocas, me acuerdo, fuera de broma, puro patriotismo. Yo no dudé en sumarme al trabajo, aun cuando sabía que estaba perdiendo ingresos. Claro. Yo perdí ingresos. Claro, vos decís, soy un profesional, pero hay otros profesionales que no hacen lo que haces vos. Lo que pasa es que cuando vos abrazás la magistratura del Poder Judicial, sabés que estás trabajando. No importa, saquemos de lado el resultado, que normalmente no es bueno. Ahora voy a comentar algo más, pero estás sumergido en un mundo de bastante presión, estás con una altísima litigiosidad, es decir, estamos llenos de juicios, de casos, pero vos tenés que darle respuesta a la gente. El otro día comentaba que la justicia tiene en la consideración pública una aceptación que no pasa del 14-15%, bajísima. Sin embargo, todos los años aumenta el número de casos judiciales. Es decir, que el ciudadano no confía en los jueces, pero aumenta los conflictos y va a la justicia. No es que hace justicia por mano propia o va a la justicia. Es decir, que la gente todavía sigue pensando que la mejor de las soluciones es ir a un juez, aunque no le tenga mucha confianza, que ir y romperle la cabeza al vecino, sacarle divorciarse a las patadas o raptarle el hijo a la esposa porque no le permite verlos, ¿sí? Frente a esa especie todavía de voto de confianza, nosotros tenemos que recibir siempre a la gente. Esto es importantísimo. Tenemos que capacitarnos. Por ejemplo, en este momento hay una fuerte capacitación en género. La perspectiva de género a muchos los ha sorprendido, se han despertado. Es como la pandemia, cuando tuvimos que trabajar, mucha gente no estaba acostumbrada ni siquiera a mandar mails y tuvieron que manejar
computadoras, ¿no? Entonces encontraron... yo siempre digo, la perspectiva de género yo la visualizo de la siguiente manera. Sé que está, pero no sé cómo llamarla. Entonces, yo me acuerdo de una película y me impacta la escena final. Están unos mayas en la playa, se salvaron de una masacre azteca y de repente ven llegar las carabelas españolas. ¿Cómo llamamos a eso? ¿Qué era eso? ¿Qué eran esos monstruos grandes de madera que venían por el mar cuando yo apenas tenía? Bueno, la perspectiva de género fue la llegada de una nueva que fue promulgada por la dictadura militar. Sí. Pero esta ley en realidad fue una especie de Lázaro, se la revivió. Porque cuando los militares dan el golpe en el 76, dejaron sin efecto la ley 14.394 del gobierno de Perón, que se llamó Ley Ómnibus o Ley de Familia. Introdujo una serie de instituciones, por ejemplo, el bien de familia, pero también el divorcio vincular, en el año 54, noviembre del 54. Los primeros 10 artículos de la Ley 14.394 generaban una nueva corriente, diría, en la legislación mundial, porque quitaban al chico del Código Penal y hacían una ley especial. Esta ley especial decía, por ejemplo, que cuando un chico era declarado penalmente responsable, había que dejar pasar un tiempo donde el chico iba a ser observado, se llamaba tratamiento tutelar, y si el chico respondía al tratamiento tutelar, el juez podía, incluso siendo culpable del delito, absolverlo de pena, no de delito, sino de pena. De pena, claro. En el 76 se deroga esta ley, pero cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79, acordémonos de la Comisión Patricia Derian, una de las grandes críticas fue esta, aparte de todo, de los desaparecidos y la política represiva del Estado militar. Y entonces, ¿cuál fue la idea? Revivieron la 14.394 y le pusieron otro nombre. Es como que yo agarro un libro, ¿no? Y le pongo mi nombre. Claro, sí, lo escribí yo. Agarro 100 años de soledad, le pongo Elvio Ramos y le saco García Márquez. Claro. Y, bueno, esta ley en principio establecía la imputabilidad a los 15. Como siguió la crítica de la Corte de la Comisión Interamericana, en el 83 le subieron un año más, ahí quedó en 16. Pero hoy por hoy estamos con una ley que tiene prácticamente 80 años, con un sistema que en su momento fue superador y que ahora ha quedado superado, y que nosotros estamos todavía aplicando. Es como que tenemos, vos que conocés de esto, tenemos un auto muy viejito, pero a cada rato le vamos cambiando las partes y va tirando. La Corte Nacional ha dicho que es parcialmente inconstitucional cuando permite que a un inimputable, o sea, un chico que tiene menos de 16 años, se le pueda aplicar una privación de libertad a título de lo que quieras. Pero después no se ha metido demasiado con la ley hasta que tuvimos un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mendoza. Se trató de 3 menores que fueron condenados a perpetua. La Corte Interamericana dijo que esto era un horror, que esto violaba la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Incluso dijo que la propia Ley 2278 atentaba contra el pacto y que debía ser modificada. A partir de ahí, y de este golpe previsible a la legislación argentina, los jueces han ido de alguna forma atemperando las respuestas. Claro. Pero en la provincia de Buenos Aires, que tiene un sistema procesal especial, nosotros tenemos un fuero penal juvenil en la provincia con un proceso especial. Sin embargo, de repente nos levantamos un día y vemos que condenaron a un chico a 20 años de prisión, a 21 años de prisión, y es inaceptable. Colocarle a un chico 21 años de prisión, aunque el delito sea muy aberrante, significa lo que yo te decía, quitar el futuro. Podríamos pensar en una pena máxima no más allá de los 15 años, que es lo que la ley penal fija cuando es la tentativa de un homicidio grave, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del atentado contra la vicepresidenta, la expectativa de pena del imputado son 15 años. Claro. Porque cometió un delito, una tentativa de homicidio agravado. Siempre las directivas son que el tratamiento penal hay que aplicarlo en el sentido de que el joven debe asumir la responsabilidad, pero que la aplicación de pena nunca debe ser tan severa como para quitar el futuro.
Claro. Un chico que a los 18 recibe una pena de 20 años sale a los 40. Claro, el tema es cómo sale también, digamos, y dónde ingresa, que es otro tema, ¿no? Claro, este es el otro punto complicado, difícil, pero este es el universo del penado argentino, ¿no? O claro, del latinoamericano, sí. Porque en todos los países tenemos la misma situación que en Argentina, hacinamiento. Normalmente las cárceles están un 40 o 50% excedidas en su capacidad. Es muy difícil con esa superpoblación dar educación, claro, dar trabajo, es selectivo el sistema. Y se viven situaciones realmente muy terribles, ¿no? Entonces los chicos no, en ese sentido, no escapan lamentablemente a esta lógica de bola personas, ¿no? No, claro, y aparte a empezar a, más allá del delito aberrante que puedan haber cometido, asesinado, lo que sea, es entrar a un lugar donde tienen que empezar a dormir con un ojo abierto y uno cerrado, digamos, ¿no? Donde sí, la supervivencia es vital, las 24 sí, horas, digamos, y poco tiene que ver con la reinserción a una sociedad que espera otra cosa de sí, esos chicos que en su momento... Justamente en el libro trato ese tema. Otra cuestión que tratamos, que normalmente no se analiza, pero que es un drama diario, que es el artículo que escribe la doctora Krasuk conmigo, sí, es la cuestión de cuando el victimario y la víctima son menores. Es muy común, por ejemplo, que haya chicos ofensores sexuales de otros chicos o otras chicas. Sí. Entonces ahí aparece realmente un choque de principios muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso también lo tratamos y estamos describiendo un poco qué es lo que sucede en la jurisprudencia. La utilización de la cámara Gesell, hasta qué punto la cámara Gesell es... si bien la cámara Gesell es un mecanismo que se utiliza en la psicología, la justicia lo ha adaptado para poder recibir declaración testimonial a los menores víctimas de delitos sexuales de modo tal que sea lo menos traumático posible, pero no deja de ser traumático. Claro, no deja de ser, por supuesto. Claro. Tiene que poner al chico ahí, interrogarlo, digamos. Y además la chica, por ejemplo, la víctima ya ha pasado por otros interrogatorios. Imaginemos que se hace en un protocolo médico, un examen ginecológico. Claro. La idea es revictimizar lo menos posible, ¿sí? Incluso la legislación avanzada en Europa está indicando que solamente se cite a la víctima a testimoniar si es absolutamente necesario. Si no, hay que arreglarse con otras pruebas. Claro. Pero la culpabilidad o inocencia no puede depender de un mayor sacrificio de la víctima que ya sufrió el delito. Bien. ¿Gallo? Sí, yo te estaba escuchando mucho y se me venía a la cabeza el caso Cernadas. Sí. Un menor de 14 y otro creo que de 17, torturando y prendiéndole fuego a otro menor, quemándolo vivo, sí, ¿no? Eso sucedió el año pasado. El año pasado, sí. ¿Qué opina la ley de eso y qué opinas vos de eso, no? Opinar, puedo opinar como ciudadano, no como juez, porque no tengo el caso, pero a ver, no puedo despojarme de todas maneras de la experiencia. Tenés un chico que es inimputable y un chico imputable, o sea, el que tiene 16 va a juicio y seguramente reciba una declaración de responsabilidad de homicidio agravado. ¿Eso cuántos años significa? Más de 15 no se le puede aplicar. Más de 15. Y algunos de estos 15, la propia ley permitiría eventualmente reducirlos a la mitad. ¿Sí? Por eso digo que nuestro sistema, si bien es un sistema con un sesgo punitivo, también permite que el juez ejerza cierta indulgencia. En delitos muy graves esto no suele ocurrir. No suele ocurrir que absolvamos de pena, pero sí se aplica una pena morigerada. Ahora, respecto del de 14, la provincia de Buenos Aires autoriza al fiscal a pedirle al juez medida de seguridad. La medida de seguridad es una institución de protección de la sociedad y del individuo cuando el individuo comete un delito grave y no comprende la criminalidad, un loco, por así decir, digamos, se trata de eso, ¿no? Pero la medida de seguridad es provisoria y la medida de seguridad tiene que procurar la cura o la contención curativa o especializada. No es una medida de represión, sino es una medida de cura. Esto lo viene diciendo la Corte Suprema Nacional de hace tiempo, ¿no? Cualquier medida de seguridad tiene que apuntar a lo curativo y no a lo
no a lo sancionatorio. En este caso, uno va a proceso penal, es muy probable que estén, sí, seguramente están en algún instituto dependiente de la provincia de contención de seguridad, y el inimputable debe estar también en algún establecimiento. Quiero creer eso, ¿no? ¿La edad de punibilidad son los 16 años? Sí, en nuestro sistema son 16 años y que el delito cometido o acusado no tenga una pena mayor a 2 años. Una pregunta, Sí. ¿en qué se basa la ley para decir, porque me imagino que debe tener algún fundamento, para decir que un chico de 16 años es imputable? ¿Comprende la criminalidad de sus actos? ¿Es un adulto? ¿Cómo La ley se fundamenta? la ley toma algo que nosotros conocemos con el concepto de criterio cronológico biológico. Les voy a dar un ejemplo de cómo la ley se va corriendo. Originariamente el Código Civil decía que los menores se podían casar con 12 años la mujer y 14 el varón. ¿Qué significaba? Que ya estaban en edad de reproducción. Luego esto se aumentó, la mujer 14, el varón 16, luego la mujer 16 y el varón 18, hasta que la ley unificó a los dos en 18. ¿Por qué? Porque el casamiento no es únicamente reproducción, el casamiento sobre todo es asunción de responsabilidad. Entonces la ley argentina considera que a los 18 años recién una persona está madura para asumir las responsabilidades de un matrimonio. Acá ocurre más o menos lo mismo, ¿sí? Los 16 años considera el legislador argentino que es una edad en la cual el joven puede hacerse cargo de las consecuencias penales o consecuencias negativas de su delito. Pero mañana lo baja, mañana lo sube. Los criterios cronológicos biológicos no tienen una explicación en la psicología evolutiva ni en la sociología. Ahora, a la luz de lo que vos me estás planteando, ¿qué opinás del caso Telma Fardín? Porque Telma Fardín, cuando supuestamente fue violada por dar test, tenía 16 años. No, pero Telma es víctima, estamos Sí. hablando de los menores que delinquen, y además fue víctima de un mayor. En un mecanismo de clara perversión, donde la vulnerabilidad aparece tan patente, porque se trata no solo de un adulto, sino aparte de un adulto referente. Yo la semana pasada en distintos medios estuve comentando el caso de este muchacho de Telefe, ¿no? Sí, Sí. sí. No, empecé con Corazza primero. Corazza. Y bueno, después también se mezcló el tema de Jaime Amon. Y yo decía que en este tipo de delitos el abuso sexual hacia un menor está teñido de tanta gravedad, donde el menor, todo menor deposita en el adulto una cuota altísima de confianza. Pero si se trata además de una persona que yo admiro, la confianza es total. Y todo lo que me haga esa persona no va a ser dañoso aunque me duela. Es curioso, ¿no? Entonces, Telma confió en alguien que además tenía un prestigio enorme. Y cuando quiso darse cuenta, este hombre avanzó a punto tal de vencer la mayor soberanía que tiene una persona, que es la soberanía sobre su cuerpo y sobre su mente. Entonces eso es un delito desgarrador e imperdonable. Cuando reunimos vulnerabilidad, adulto, menor, estos delitos no deben disculparse y deben perseguirse. Yo te lo planteo porque lo que dice un sector de la sociedad, minoritario por supuesto, pero que está ahí, es que Telma accedió a una relación consensuada. Entonces, bien. Hay quienes dicen, bueno, tenía 16, Mirá, consintió, y entonces está todo bien. Me das pie para hablar, para unir los temas. Sí. Porque ustedes no me preguntaron, ¿y por qué un chico que mató y quemó a otro no recibe la misma pena que un adulto? ¿Por qué si hubiese tenido 18 se le hubiese aplicado prisión perpetua? Claro. Pero como tiene 16 se le puede aplicar solamente 15 años. Porque estamos hablando de que todo niño, todo adolescente es un ser en formación. Como ser en formación, más allá de su propia formación valorativa y moral, no tiene todavía la conformación personal y social para poder dominar ciertos impulsos. Nosotros le llamamos culpabilidad disminuida. En el caso de una adolescente que es abordada por un adulto, seducida, que aprovecha esta situación de superioridad, ella no tiene tampoco la capacidad para decir un no. No lo tienen las mujeres adultas.